días. Iniciamos una nueva semana aquí en Hablemos del COVID-19 y me acompaña, como siempre, Paola Pejoves. ¿Cómo te va, Paola? ¿Cómo estás, Renzo? ¿Cómo están, amigos? Por supuesto, un placer estar con ustedes. Muy bien, el invierno ya se inició este sábado, a las 4:43 en punto de la tarde. Sí, ¿no? En las cuales nos espera 3 meses, yo creo, de un invierno muy intenso, sobre todo en la costa, y nosotros debemos tener en cuenta y estar preparados para evitar resfríos. Así es. Y se ha sentido el cambio, ¿no?, de temperatura, ¿no? Llovizna, la baja de temperatura. En la madrugada, sobre todo. En la madrugada. La gente ha comenzado a estornudar más frecuentemente y eso genera un poco de miedo, ¿no? Miedo y confusión, y también quizás uno pueda pensar, de repente estoy contagiada del COVID, sí o no. Así que vamos a hablar con un experto, con el doctor Marco Almerí, experto en salud pública, para poder hablar del tema. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Paola, Renzo, muy buenos días. Este tema es por demás relevante. Fíjate tú que es el principal motivo de la consulta externa de todos los hospitales y centros de salud del Perú. Les doy un dato. El 2019 hubieron en todo el país 3 millones de consultas externas por infecciones respiratorias altas. No es un dato menor. Doctor, sí, pero ¿cuál sería la diferencia? Porque es, bueno, gripe, resfrío y el COVID tienen síntomas distintos, ¿no? Claro, si usted tiene, por ejemplo, congestión nasal, si usted tiene un catarro, un leve dolor de garganta y algo de fiebre, usted podría pensar en cualquiera de las 3 opciones, un resfrío, una faringitis o también el COVID, porque así comienzan los 3. Sin embargo, resfrío y gripe afectan solo el aparato respiratorio. En cambio, el COVID ya sabemos que afecta, además del aparato respiratorio, el corazón, el hígado, el riñón, el cerebro, y es por eso que el COVID tiene síntomas que van más allá del aparato respiratorio. Les pongo un ejemplo: pérdida de la olfacción, pérdida del olfato, dolor de cabeza intenso, taquicardia, por poner otro ejemplo, insuficiencia renal. Es decir, el COVID afecta mucho más órganos que la gripe y el resfrío, que solo se centran en el aparato respiratorio. Pero ya vemos que tienen síntomas en común, entonces hay que distinguirlos, los síntomas. Sin embargo, COVID necesariamente 3 cosas: fiebre, tos seca y cansancio. Esos son lo más común en COVID. Repito, fiebre, que es una fiebre alta, 39 grados, tos seca y además cansancio. Y en cambio el resfrío, la gripe, ya sabemos que duran una semana, son de síntomas más leves. Y mucho más alejado todavía el asma, en quienes ya sabemos que, por ejemplo, existe el antecedente que año a año se presenta, es de recurrencia más frecuente en otoño y en primavera, pero además se agudiza en las noches. Y más aún, la mamá acuciosa acerca el oído al pecho del niño y escucha el pitido, ¿no? Claro. Entonces, eso es propio del asma. Entonces, más o menos así podemos distinguirlos los unos de los otros. Sin embargo, hay un síntoma, uno, que tenemos que vigilar, que es el signo de gravedad. Ese uno se llama dificultad respiratoria. La persona se cansa cuando habla, se cansa cuando come. Entonces, siente que le falta el aire. Eso es señal de neumonía. Entonces, ¿quién da esto? El COVID. Una neumonía que está provocando que el pulmón no trabaje bien, no oxigene bien la sangre, aparece el cansancio, la fatiga, se pone a veces incluso medio azulado, que nosotros lo llamamos cianosis, señal de gravedad. Ya no se maneja eso en la casa. Señal de que inmediatamente tenemos que ir a buscar una ayuda médica en un hospital, en un centro de salud. Sí, porque es preciso identificar estas diferencias, porque mucha gente, al confundirlas, puede tomar la errada decisión de irse, por ejemplo, a ver con un doctor a una clínica o un hospital, y ahí es donde se pone en riesgo, si es que no logra identificar estos síntomas. Y además, doctor, porque tal vez muchos que confunden los síntomas pueden decir, ok, tengo un leve resfrío, pero tal vez puede ser COVID y por ende evito ir a mi centro de labores o al lugar donde tengo que ir, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo tomar esa decisión? Está normado. En las alertas sanitarias, efectivamente se ha normado que en estos casos y en aras de prevenir la posibilidad de diseminación de la enfermedad, los que tuvieran 2 síntomas, que puede ser fiebre con dolor de garganta, fiebre con malestar general, por ejemplo, dificultad respiratoria, cualquiera de los síntomas que hemos mencionado, tos seca, por ejemplo. Estos pacientes sí que pueden hacer uso de un descanso médico hasta que mejore la sintomatología. Entonces, ellos ciertamente, en aras de la precaución, no acuden a laborar
hasta que se mejoren y ciertamente luego se reintegren sin hacer correr riesgo al resto de sus compañeros. Sí, doctor, y ustedes, por ejemplo, ahora que, bueno, estamos con el tema de los resfríos, que parece que va a ser un invierno muy intenso, ¿recomendaría la vacuna de influenza? ¿Podría ayudar? Pero por supuesto que sí, pero fíjese usted, le decía al comenzar que 3 millones de consultas el año pasado fueron por infecciones respiratorias altas. De estas 3 millones de consultas, muchísimos de ellos, estamos hablando de cada 1.014 niños menores de 5 años hicieron neumonía, que es la forma más grave de una infección respiratoria alta. Y las dos causas más frecuentes de estas neumonías que provocaron muchas muertes es el neumococo y la influenza. De allí que hay la necesidad de que las personas se vacunen contra el neumococo, que no es anual, y también vacuna contra la influenza, que sí es anual. Todos los años hay que vacunarse de la influenza, el neumococo, en cambio, es mucho más espaciado. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque son las dos principales causas de neumonía. ¿Y qué provoca estos dos gérmenes? Neumonía. El COVID, ¿qué provoca? Neumonía. Pero hay una diferencia. El COVID da una neumonía de todos los dos pulmones. En cambio, la influenza y el neumococo provocan neumonías más localizadas, en un sector de un pulmón. Ahora, doctor, normalmente hay personas que son más propensas al resfrío, ¿no? Que se resfrían y ya se conocen cada cierto tiempo, ¿no? ¿Son las personas más propensas al resfrío común también más propensas o con mayor riesgo de contraer el COVID-19? No, la respuesta ahí es categórica, no. Todos nosotros, por igual, tenemos las mismas posibilidades de contraer el COVID. Sí, doctor, y además, por ejemplo, no sé si hay algún estudio relacionado, pero se decía que con el frío el virus moría, o sea, que le afectaba. ¿Es verdad que puede haber más casos o eso no se ha probado? Hay que recordar que la pandemia se inició en el hemisferio sur, en China, recordarán, estaban en invierno, se diseminó rápidamente en todo el hemisferio norte, perdón, ahí a España, Italia, Francia, donde logró diseminarse rápidamente y estando ellos en invierno. Pero hay que recordar también que también rápidamente bajaron al hemisferio sur, donde estamos nosotros. Usted recordará que en el Perú el primer caso fue el 5 de marzo, estábamos en verano, y luego se ha difundido. Entonces, este virus no deja de sorprendernos. Vemos que se difunde con facilidad, ya sea en estación de invierno, en estación de verano. También lo ha hecho en climas secos y en climas húmedos. Entonces, este es un virus muy anómalo, no es parecido a todos los que conocemos. Entonces, sí que pensamos que el invierno ni lo va a minorar ni lo va a empeorar. Pensamos que todavía va a seguir diseminándose como lo ha venido haciendo y por eso no tenemos que descuidar el distanciamiento social, la mascarilla, la higiene, para evitar nuevos contagios. Sin embargo, doctor, al factor del clima, es decir, de la nueva temporada de invierno, se suma también el reinicio de muchas actividades. Es decir, vamos a ver a partir de hoy, y de hecho lo hemos visto en las calles hoy, mucho más gente, ¿no? Claro. No solamente en sus vehículos, mucha más gente yendo a trabajar. Son dos factores que se juntan en una coyuntura especial cuya combinación tal vez puede ser, no quisiera ser pesimista, pero tal vez podría generar algún incremento en las cifras. Bueno, allí sí que usted tiene razón. Sus dudas son acertadas porque ya hemos visto que en cuarentena hemos tenido la cantidad enorme de pacientes infectados que nos han ubicado en la posición número 6 en el mundo. Exacto. Esto tiene mucho que ver con que nuestra población ha sido renuente, reacia, rebelde a acatar las indicaciones que nosotros le hemos dado. Entonces, usted sí que tiene razón cuando piensa de que esta gran concurrencia de gente en los diferentes centros de labores, centros comerciales, va a provocar la ruptura del distanciamiento social. Entonces, desde acá un llamado a la población para decirles que esta pandemia no ha terminado, esta pandemia todavía continúa. Hay la necesidad de salir a laborar, cierto, ¿no? Pero mantengamos pues el distanciamiento social, la higiene, el uso de mascarillas para evitar nuevos contagios. Y en aquellos casos en donde en la casa, por ejemplo, haya un paciente con COVID, es muy importante de repente conseguirse un pulsoxímetro. ¿Por qué? Porque fíjese usted, si usted tiene resfrío, faringitis, la saturación de oxígeno que lo puede medir fácilmente en la casa con un pulsoxímetro no baja, no disminuye, se mantiene en 98, 99, 100%, cosa que no ocurre con el COVID. Con el COVID esto le puede indicar 93, 92, 90,
disminuye la saturación de oxígeno y usted con este aparatito sencillo puede monitorear un paciente en la casa y saber en qué momento tenemos que ir al hospital y en qué momento podemos manejarlo en la casa. Claro, entonces, ¿cuál sería también, bueno, además de lo que he estado comentando, las recomendaciones, sobre todo en la alimentación de las personas para este invierno? Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo que bajan las temperaturas en la noche, abrigarse, ventilar la casa, una serie de cuidados que debemos tener. Muy importante, ciertamente, ¿no? Ciertamente hay que recordar que nosotros los seres humanos somos animales homeotermos, tenemos 37 grados de temperatura y así debe de quedarse. Sin embargo, cuando hay un ambiente frío, nos roba calor y la temperatura disminuye y es allí donde los virus, como el Haemophilus, el neumococo, se reproducen a mayor velocidad, provocando infecciones respiratorias de la garganta, la amiga, las neumonías, que nos pueden hacer pensar que es COVID. Por eso es que es muy importante que la comida, por ejemplo, sea una comida que nos aporte calor. Las sopitas, por ejemplo, que hemos abandonado, tenemos que volver a las sopitas que contengan algunos productos vegetales peruanos a los que se les reconoce efecto inmunológico, como el quión, por poner un ejemplo, las verduritas, cebolla, rabanitos, verduras que nosotros tenemos, tomates, lechugas, que a los que les reconocen efecto potenciador del sistema inmunológico. La comida sana es muy importante y es mucho más importante eso pues que la comida en chatarra, que ya sabemos que en el Perú lo que ha provocado es una epidemia de obesidad y por supuesto no ha mejorado nuestro sistema inmunológico. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho, como siempre, por su participación. Importantes recomendaciones. Doctor Marco Alberí, cardiólogo y experto en salud pública. Hablaba de la alimentación, pero también es bueno también el clima, ¿no? La temperatura, ¿no? Claro, además, sobre todo, nosotros ahora vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, Renzo, con la alimentación, pero en los adultos mayores. Sobre todo, muchísimo cuidado en estos tiempos de COVID-19, ¿no? Volvemos con más. Bien, regresamos al programa y estábamos hablando, Paola, de la alimentación, sobre todo para nuestros adultos mayores, ¿no? Que producto de estas circunstancias tienen que seguir un proceso tal vez más preciso, más detallado, que se suma también al clima, ¿no? No, y además, sobre todo, muchos de ellos quizás están acostumbrados a salir a caminar, ya no lo hacen por ser población vulnerable, han cambiado sus hábitos de alimentación, quizás muchos han perdido masa muscular, ¿no? También por la inactividad, de estar sentados todo el día. Y vamos a hablar con Sara Abu Sabat, que está con nosotros, como siempre, comunicada para hablar de la alimentación en los adultos mayores. ¿Cómo estás, Sara? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Sí. Bien, Paola, Renzo, buenos días, gracias por la invitación y efectivamente algo muy importante es el movimiento físico en el adulto mayor. El menor movimiento hace que ellos pierdan con mayor velocidad esa masa muscular y por tanto hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta desde la alimentación y desde el movimiento físico. En primer lugar, hay que darles alimentos de origen animal cargados en proteína, pero que sean de fácil digestión y de fácil asimilación. Por ejemplo, el huevo completo, clara y yema. Y la ventaja de este alimento es que hay que recordar que el adulto mayor tiene muchas veces problemas de masticación o problemas de deglución. Entonces, el huevo tú tienes la ventaja de hacerlo pasadito o hacerlo en tortilla o incluso incluirlo dentro de preparaciones como un flan, por ejemplo, que además tiene leche. Entonces, estás ayudando a fortalecer digamos, la carga de proteínas que este adulto mayor necesita. Y por otro lado, el movimiento físico, que si bien no puede salir a caminar, recordemos que muchos adultos mayores no logran moverse grandes distancias. Entonces, dentro de la misma habitación hay que tratar de moverlos, que caminen un poquito, hacerles algunos ejercicios de brazos, piernas, para que tengan ese movimiento físico, incluso con algo de peso, si es que les es posible. Ahora, Sara, ¿qué alimentos son fundamentales para combatir este cambio de temperatura que estamos sufriendo ya todos los limeños, ¿no? Ya estamos en una nueva estación, hemos comenzado a ver las lloviznas. Entonces, claro, los adultos mayores son los que sufren un poquito más con este cambio de temperatura. ¿Qué alimentos recomiendas para poder darles mayores defensas y contrarrestar esto, no? Muy importante, y siempre vamos a hacer referencia al consumo de alimentos ricos en vitamina C. La vitamina C ha demostrado ser un nutriente que ayuda a tolerar mejor los procesos de resfrío. No quiere decir que nunca te vas a resfriar, quiere decir que
lo vas a tolerar mejor. Entonces ahí hay que buscar alimentos cítricos como la mandarina, la naranja, pero quienes no lo toleran, porque hay adultos mayores que de repente el ácido no lo toleran bien, Claro. podemos optar, por ejemplo, por la granadilla, que tiene vitamina C, pero que además tiene un efecto laxante que ayuda también en el adulto mayor, ya que por el poco movimiento suelen también tener estreñimiento. Pero también podemos hacer referencia de la papaya o del mango, que son también frutos que tienen buena vitamina C y que de alguna manera ayudan también a este problema del movimiento intestinal. Sí, sí, Sara, yo quiero preguntar también sobre todo, por ejemplo, pero también los adultos mayores tienen sus antojos, los antojos que es sinónimo de postres, dulces y demás que sobre todo en invierno provocan mucho a la gente. ¿Cuáles son las recomendaciones que haces al respecto? Mira, es bien importante tener en cuenta que el adulto mayor, su proceso en cierta medida se compara con un niño que está en crecimiento y desarrollo. Mientras que el niño está en construcción, el adulto mayor tiene dificultades para construir en su cuerpo. Entonces, hay que ver que estos antojos, aún siendo antojos, sean nutritivos y sean beneficiosos para él. Entonces, mazamorras, donde yo le pongo un poco de harina de quinoa, donde le pongo maíz morado, donde le pongo incluso maicena para que le dé un poquito de consistencia, van reforzando la cantidad de energía que necesita ese adulto mayor. Cosas que sean blandas pero concentradas en nutrientes. El flan casero, la crema volteada, es una muy buena opción porque tiene bastante leche y tiene bastante huevo. Es un alimento cargado en proteína y beneficia a este adulto mayor. Pero viendo un poco el tema del clima y la temperatura, hay que recordar que el adulto mayor muchas veces no percibe la sensación de sed y estando aún en una temperatura más baja, puede no pedir agua y puede deshidratarse también. Entonces hay que hidratarlo. Si el agua, por ser fría, a la temperatura me refiero, no le apetece mucho, una buena opción es tener en casa siempre un caldo de pollo con verduras, donde el pollo y las verduras va a soltar algunos nutrientes al agua y en esta agua, este caldito caliente, poder servir de bebida hidratante siempre y cuando tengas mucho control con la cantidad de sal, evitándole colocar sal a esa bebida, ¿no? Exacto. Como agüita de tiempo. Una de las cosas que comentaba ayer, que es producto, tal vez algo positivo de la pandemia, que ha evitado que nos juntemos por el Día de la Madre, por el Día del Padre, es evitar estas grandes comilonas, ¿no?, de familia, y que finalmente, pues, al final podrían ser contraproducentes para todos, pero en especial para nuestros adultos mayores, ¿no? Sí, Padres, claro. abuelos, en fin, ¿no? Es algo positivo, pero a veces, como decía Paola, hay un antojito por ahí que no podemos controlar, ¿no? Miren, dos cosas tenemos que tener en cuenta en el adulto mayor. Número uno, que le toma mucho más tiempo digerir los alimentos. Por tanto, toda preparación que le vamos a dar tiene que ser de fácil digestión. Que tenga todos los nutrientes, pero que no tenga mucho agregado de grasas, que no tengan frituras, que no tenga mucho condimento, sin que esté desabrido, ojo, ¿no? Eso es muy importante. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que recordar que ya no tiene tanta facilidad para absorber nutrientes, sobre todo del complejo B y particularmente la vitamina B12. Entonces, hay que buscar alimentos integrales donde podemos encontrar complejo B, pero necesariamente buscar alimentos cárnicos donde está la vitamina B12, porque ellos hacen deficiencias y manifiestan síntomas como de depresión, desgano, fatiga constantemente y muchas veces tienen esta deficiencia. En algunos casos es necesario la suplementación incluso de esta vitamina B12 y lo mismo alimentos ricos en hierro también, porque ellos tienen ya menor capacidad de producir en su médula ósea los glóbulos rojos y por tanto pueden hacer anemias aunque se estén alimentando bien. Sí, y en el tema de los suplementos, Sara, porque al final hay unos muy conocidos que toman en forma como de leche que se prepara. Sí. ¿Esos son recomendables para los adultos mayores? En la medida que el adulto mayor, vía oral, no cubra, no puede comer todo lo que debería comer, entonces para el proceso de descenso de peso, posteriormente desnutrición, ese tipo de suplementos pueden ser necesarios. Pero siempre tenemos que optar por darle la comida, porque eso es lo que mejor van a aprovechar, y dependiendo de la capacidad de masticar que tenga este adulto mayor, vamos a ver la consistencia. En ellos, por ejemplo, conviene preparaciones como ají de gallina, el causa, menestras, este tipo de cosas
ayudan muchísimo porque están cargadas de calorías. Pero también una buena opción es, en el plato servido, vamos a decir que yo preparo lentejas, le pongo su pescadito, encima le pongo un chorrito de aceite de oliva. No aceite que usamos para cocinar, sino el aceite de oliva. Sé que a veces es un poquito caro, no debería, porque acá producimos aceite de oliva, pero eso le da mucha energía al adulto mayor. Claro, el aceite de oliva sí es súper recomendable. No, para además para buenísimo, todo. ¿no? Sí, sí, sí. La palta también es una muy buena opción, también Claro. complementar con palta. Y esta recomendación va para aquellos adultos mayores que están un poco delgados, que no tienen mucho apetito, que no comen muy bien, para reforzar la cantidad de energía en su dieta. Hay que recordar que siendo adulto mayor con mayor razón, si es que no tenemos completa nuestra nutrición, estamos todavía más vulnerables. Y en el Entonces, caso del arroz, Sara, por ejemplo, que somos arroceros en el Perú, ¿en realidad vale la pena que lo consuman o mejor el arroz integral? Cualquiera de las dos opciones es válida en el adulto mayor, sin embargo el arroz integral tiene el beneficio que carga algo de complejo B en su cascarita, ¿no? Pero hay que ver nuevamente la capacidad masticatoria que tenga este adulto mayor. Si mastica sin problema, hay que darle. Pero si tiene este problema para masticar, hay que ver que a veces el adulto mayor se atora con mucha facilidad y claro. puede generar aspiraciones que luego se convierten en neumonías y pueden ser peligrosas. Y además de la vitamina C, que se puede ver pues, en jugo de naranja y el líquido del agua, lo que es usual, ¿qué otro tipo de líquidos, jugos recomiendas para adulto mayor? A ver, y yo pienso que los calditos y las sopas, a veces la leche también es una muy buena opción. Preparar refrescos de maracuyá, refrescos de chicha morada, emoliente, agua de linaza, todas aquellas bebidas que son hechas a base de cocimiento de alimentos para hidratarlos son buenas opciones, ¿no? Igual hay que controlar la cantidad de azúcar, evitar el azúcar en lo posible siendo adultos mayores y también tener mucho cuidado con sal si es que estamos haciendo este caldito como agua de tiempo, ¿no? Este caldo, como está calentito, lo ayuda a calentar el cuerpo, lo hace sentir bien, pero cuidando siempre la cantidad de sal. Muy bien, así que estamos ya las recomendaciones. Hemos tomado nota. En realidad muy variado, ¿no? Es una alimentación muy variada y que por supuesto hay que vigilar a nuestros adultos mayores para que estén muy bien en casa. Totalmente. Paola, no perdamos de vista las frutas y las verduras en el adulto mayor. A veces no queremos darle ensalada porque decimos es un alimento frío, le vaya a caer mal. Y eso es falso. En la medida que puede masticar, hay que darle vegetales crudos, bien lavados, porque eso va a evitar el estreñimiento. Y el estreñimiento hace que no tenga hambre, que se sienta fastidiado, muchas cosas, ¿no? Si no puede masticar muy bien, se le puede dar los vegetales cocidos. Claro. Pero hay que promover el consumo de frutas y verduras frescas también en el adulto mayor. Muy bien. Muy bien, Sara. Muchísimas gracias por tus recomendaciones oportunas, pertinentes, hay que aplicarlas, hay que desarrollarlas. Gracias. Así es, hay que cuidar a nuestros adultos mayores, que son, por supuesto, la población más vulnerable en este tema del COVID-19. Nosotros hacemos una pausa, vamos a regresar, Renzo, con un tema muy especial. Así es, porque vamos a tener a un invitado muy especial que nos va a hablar sobre el tema de los Ayánicas. ayánicas, efectivamente, porque ellos no tienen contagios, Paola, amigos televidentes. Así que nos van a contar cómo han hecho hasta el momento para no tener contagios del COVID-19. Regresamos. Bien, conversamos que la comunidad ayánica hasta el momento tiene 0 contagiados, ¿no? ¿No? Increíble, ¿no? Yo realmente están haciendo las cosas bien, entonces, exactamente. Y además hay, sobre todo en la comunidad ayánica, y eso lo vamos a conversar con el profesor Lide, que es uno de nuestros invitados, sobre todo es el respeto a la naturaleza. ¿Y tendrá relación eso con lo que está pasando? Sí, con la medicina propiamente de la naturaleza, como tú dices. O sea, medicina natural, tal vez tendrá alguna explicación, ¿no? No tiene explicación, vamos a conversar con él. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días, queridos amigos. Bueno, realmente Estar con ustedes. tiene 0 casos. Hasta el momento están logrando controlar e impedir que ingrese la enfermedad a la comunidad.
Sí, hasta ahora, hasta este momento, 0 casos. ¿Cuál es la fórmula? A ver, cuéntame. La fórmula es lo siguiente. Siguiendo el protocolo que el Estado nos da, de lavarnos las manos, de usar mascarillas, ¿no? Y en segundo lugar es haciendo uso de nuestros conocimientos culturales, en este caso, la medicina natural. Eso es lo básico que estamos haciendo para poder contrarrestar este virus. Y bueno, y además que no están permitiendo el ingreso de nadie foráneo, ¿no? Está, la comunidad se puede decir cerrada, cumpliendo una cuarentena. Entiendo. Sí, también, sí. Inclusive estos días hemos desarrollado con más rigor, digámoslo así, encerrar nuestro lindero comunal con una tranca, nuestro lenguaje aquí, ¿no? Ya. Entonces, pasen los carros que vienen de la capital de provincia y de nuestra misma capital de la República, ¿no? Solo los lunes, miércoles y viernes, días que pasan los carros que proveen de repente de frutas que llevan a la capital y a diferentes partes de nuestro país. Yeah, pero sobre todo en la medicina ancestral, en el respeto a la naturaleza, por ejemplo, ¿ustedes cómo fortalecen su sistema inmunitario? ¿Es el consumo de frutas, de ciertas frutas? A ver, cuéntanos un poco sobre cuál es parte del secreto de ustedes. La medicina natural, ¿no? Ya. Aquí trabajamos fuertemente con el puesto de salud que existe en nuestra comunidad. Agradecer al enfermero que también por las mañanas, durante las semanas, empieza a sensibilizar haciendo uso del megáfono que contamos en nuestra comunidad, da a conocer de qué debemos consumir para poder hacer frente a esta pandemia. El consumo, por ejemplo, de frutas, naranjas, mandarinas, tangelos y otras frutas que crece aquí en nuestra comunidad, ¿no? Básicamente son eso. Y también no dejamos de lado nuestros conocimientos culturales. Aquí agradecer a nuestros ancianos, a nuestras personas sabias y sabios, quienes nos orientan a tomar brebajes, ¿no? Que aquí en el bosque aún lo tenemos todavía. Eso estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Cuéntanos, Glide, ¿qué tipo de brebajes son los que recomiendan los más sabios, ¿no? Los que mantienen un poco la cultura ancestral? Quisiéramos saber qué tipo de brebajes les recomiendan a ustedes. Estamos tomando lo que es, hay una planta sanango, pero eso tiene que ser dado por un maestro, quien conoce, nadie lo puede hacer. O sea, solamente lo tienen ustedes. Ese es el sanango. ¿Cómo? Claro, pero que salan, ¿qué es? ¿Pero qué hacen con la hierba? Con la planta, ¿es hervida? ¿La mezclan con algo más? Cuéntanos un poco. Es una planta medicinal. Sacamos de su raíz, se lo machaca, ¿no? Y empezamos a prepararlo para tomar por las mañanitas. Cierta cantidad, un vaso, por ejemplo, de repente un cuarto del vasito, ¿no? Yeah. Ahí eso hace de que nuestras defensas más fuertes, ¿no? Y evitemos enfermedades. Otro, por ejemplo, es el consumo, por ejemplo, de una planta que lo llamamos en nuestro idioma amargón, que pichiri, ¿no? No sabemos el nombre todavía, nombre científico que se le puede dar, pero aquí hay una planta que se llama quepichiri, que por las mañanas el sabio o sabia de... Sí, bueno, se ha pasado, pero ¿cuál es? Nos estaba contando la receta. Sí, justo cuando está dando el secreto se ha paralizado, pero sobre todo es eso de la planta medicinal y el respeto que ellos tienen a la naturaleza. Por supuesto. Dice que es sobre todo el buen uso que se tiene, o sea, no el abuso, no depredar, sino realmente pues con respeto a las plantas, y es un maestro quien los guía, ¿no? Y parece que ese es el secreto para tener un buen sistema inmunológico. Los sabios, ¿no? Los sabios de la comunidad yánica son los que mantienen esa cultura, ¿no? Profesor, ya continuemos con... ¿Aló? ¿Sí me escucha? La receta. Sí, con la receta. El brebaje estaba usted comentando. Que se mezcla. ¿Lo puede repetir?
¿Nos escucha, Glide? ¿O nos ve? ¿Lo puede repetir? Profesor No sé. Glide. Sí. Sí. ¿Nos escucha? Estábamos escuchando su receta de los brebajes. Sí, hay un problema con la comunicación. Bueno, podemos volver con es vía interesante telefónica también. lo que contaba, ¿no? De los más sabios, las personas más de mayor edad, son los que conservan la tradición finalmente, ¿no? Son los que conservan la tradición y mantienen no solamente, digamos, el conocimiento sobre el tipo de alimentación, tipo de brebajes, sino la forma de comportamiento, ¿no? Claro, y además que conocen la naturaleza y hay un respeto. Y, por ejemplo, yo he compartido con los conductores de allí, Añele, por ejemplo, Sí. y yo le decía, ¿cuál es el secreto cuando vas y por ejemplo, para evitar que te piquen los mosquitos? ¿No? Decía, no, lo que pasa es que además pides tu permiso a la madre tierra para Claro. poder ingresar al territorio con respeto y sobre todo utilizando unas plantas y vas a poder estar en una estadía tranquila. Claro. No te van a picar, no te va a afectar. Digamos, lo esencial para ellos es el respeto a la tierra, a la naturaleza. A la naturaleza. A la madre naturaleza. Claro, no ir y depredarla, sino vas, tú pides permiso, ingresas y ella te va a proveer de lo mejor que tiene para protegerte. Mira, con lo más sencillo y elemental, cómo conservan a una comunidad, ¿no? Cero contagios es realmente, a veces nos matamos viendo cualquier tipo de solución, pero esta comunidad chánica nos enseña que lo más sencillo, manteniendo la cultura original, el comportamiento, el respeto a las normas, se puede mantener y sacar adelante a un grupo humano, ¿no? Y además, sobre todo, el respeto a la comunidad, a su vecino, los cuales lo que han decidido es cerrar la comunidad, ya no permiten el ingreso, están respetando la cuarentena, yo creo, a rajatabla y se están viendo los resultados, ¿no? Sí. Yo creo que lo que ellos quieren es evitar pues enfermedades y que se pueda contagiar la comunidad, tanto de afectar a ancianos como a niños. Así que vamos a ver, se puede regresar con el profesor Glide. Sí, hay problemas en la comunicación, pero ahí vemos algunas imágenes, fotografías de la comunidad y todos los cuidados que están realizando, las acciones de limpieza estrictas que realizan y que les ha permitido tener este resultado sumamente interesante que creo que hay que replicarlo a nivel nacional para que otras comunidades también tengan los mismos resultados, ¿no? No, y además, sobre todo, en los cuales es importante, ellos, por ejemplo, se han cerrado pues el acceso a personas foráneas, pero sobre todo porque, ¿qué pasa? Cuando hay, no solamente es el COVID, otro tipo pues de virus o de enfermedades que a ellos lo van a afectar más, porque no están acostumbrados. Por ejemplo, a veces una simple gripe, ¿no? Podría pues ser mortal para ellos. Así que estamos viendo, pues, hay un enfermero, nos ha estado comentando el profesor Glide Ramos de la comunidad chánica, que vamos a volver con él para retomar esta receta que nos estaba dando. Profesor Glide, El secreto. La receta secreta, otra vez. ¿Hay algo en esa receta secreta que no quieres que la compartamos? Parece que la tecnología no quiere que difundamos la receta. Bueno, tendremos un programa especial con la receta de la comunidad chánica. Es segunda vez que nos pasa con hay algo ahí. Hay algo. Por escrito, profesor. Bueno, vamos a tener que culminar con el profesor Glide, que realmente le mandamos un abrazo y esperemos volver a conectarnos próximamente en los siguientes días. Pero hablando de receta, vamos a seguir en el próximo bloque, en el último bloque del programa, con una receta interesante. Así es. Por ejemplo, yo creo que el plato favorito, yo creo que de todos. De todos. Plato bandera, ¿no? Plato bandera. Yo creo que al que no le gusta ya, no sé, no ha nacido aquí. Y así que no sé si has preparado algo de ceviche en la cuarentena, pero ahí vemos estas imágenes, mira, lo que provoca realmente preparar, ¿no? Así vamos a hablar sobre el Día Nacional del Ceviche que se celebra en estos días y vamos a comentarlos de qué manera las celebraciones y cómo compartir un buen ceviche. Volvemos. Uno de los platos que más extrañamos nosotros, que nos preparen, ¿no? Sobre todo, porque seguramente alguno va a preparar en su casa, es el ceviche, ¿no? Qué rico. ¿No? Sí, ahora yo no he preparado. En invierno a algunos les provoca más, ¿no? No, aparte me parece buenísimo. Yo creo que un buen ceviche picante, pues tiene que ser, porque si no, no comas ceviche. ¿Con algún acompañamiento? Con camotito. Ah, ya. ¿Bebida?
¿Bebida? Sí. Bueno, tiene que ser con cerveza, ¿no? Pero si no tienes cerveza puedes tomar pues con una buena, no sé, pues Inca Cola o Lo que quieras. sea, ¿no? Estás haciendo promoción, cuidado. Promoción. Ya, no sé, pues con una bebida o agua si quieres, ¿no? Pero yo creo que el ceviche representa muy bien a los peruanos, Sí, por supuesto. ¿no? El Tiene ceviche. todos los elementos. Con todos los elementos y así hayan también ceviches en otras partes del mundo, porque los hay. Yo creo que el ceviche que es tan sencillo, es pescado con limón, ají y sal. Nada más. En 10 minutos puedes preparar un buen ceviche, ¿eh? Sí, En 10 minutos. 10 minutos un buen pescado, ¿no? Yo creo Con que un buen sea, pescado con el fresco. limón que sea realmente pues el limón del norte. Yo creo que es un plato delicioso, fácil de hacer y así con un sabor. Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que en Paracas he probado uno buenísimo, que era hasta parecía sabor a mar, así, buenísimo, sí, fresquísimo. Y Yo de creo que los noche. mejores. En los últimos años se ha promovido mucho el tema del consumo del ceviche y de mariscos en general de noche, ¿no? Que es una sensación distinta. Claro, como pasa en otra parte del mundo. Lo que pasa es que falta de costumbre. Falta costumbre. Pero podrían hacerse, ¿no? ¿Cierto? Sí, Para ¿por qué las... no? Bueno, para eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Paola, que él es uno de los gestores del Día Nacional del Ceviche, ya está conectado con nosotros Javier es. Vargas. ¿Cómo te va, Javier? Buenos días. Javier, buenos días. Buenas, ¿cómo están? Ya acá directo desde Cevichería Piscis en la Semana del Ceviche y previa a las celebraciones para el Día Nacional del Ceviche. Sí, cuéntanos sobre las actividades que se está preparando para el Día Nacional. Cuéntanos sobre las actividades. De la Asociación de Restauradores Marítimos del Perú ha programado la Semana del Ceviche porque consideramos que toda esa diversidad de especies de nuestro mar, de los ríos, la trucha y de la Amazonía, el paiche, la doncella, los ajíes charapitas, es un mar de sabores que el Perú debe disfrutar y que debemos promover no solamente los ceviches del mar, sino también, como le dije, de la sierra y de la Amazonía. Cuéntanos, Javier, ¿cómo les ha ido a ustedes, a los maestros cevicheros en esta emergencia? ¿Cómo han podido salir adelante? Sabemos que las primeras semanas han sido un poco difíciles, pero ya la cosa se está normalizando, sobre todo con un plato bandera, pues, que a todos nos gusta, ¿no? Te escuchamos, Javier. Sí, parece que tenemos un problema en la comunicación, pero ya parece que todo está listo para el Día Nacional del Ceviche, ¿no? Claro, pero estaba comentando, estaba leyendo... Estamos en la primera fase. Ahí está, Javier. Recojo en tienda, estableciendo los protocolos de bioseguridad alimentaria. Que por cierto en las cevicherías el porcentaje es mínimo, a diferencia del pollo a la brasa, del chifa o de la pizza. No se tenía mucha costumbre de vender ceviches por delivery, ya que este es un plato social donde la gente quiere venir a la cevichería, compartir momentos gratos de alegría, que eso es Eso es la alegría del Perú. Hemos tenido que reinventarnos para llegar hasta la mesa de nuestros clientes. Si antes los clientes nos visitaban en Piscis, ahora tenemos que ir a la mesa y a la puerta de casa de nuestros clientes con el sistema de venta por delivery, con motorizados y haciendo un reparto personal. Exacto. Bueno, era un poco difícil el tema de servir el ceviche, de llevar el ceviche a las casas, porque normalmente es un plato preparado en el momento, ¿no? Y claro, llevarlo a través del delivery, porque a algunos le puede costar un poquito, no sé, piensan que de repente pierde el sabor, alguna consistencia. O que a ti te gusta el pescado medio crudo, ¿no? De Exacto. repente entonces se va a recocinar, depende de lo que se demore distancia, ¿no? claro, la distancia que lleven. O te lo mandan por partes y tú lo mezclas, Exacto. ¿no? O tratan no sé, tú le puedes preguntar cómo desea que se lo envíe. Es un plato muy delicado también, ¿no? Para manipular también. Para manipularlo. ¿No? Sí, sí. Porque Es la frescura, eso es lo que tú dices. la esencia es la frescura, ¿no? Y mientras lo preparas más en el momento, lo disfrutas más, ¿no? O sea, los ingredientes. Bueno, pero depende también el cliente. Hay gente que le gusta no tan crudo, hay gente que sí.
que la cebolla... Es que depende del gusto, ¿no? Hay algunos... Lo que es difícil para enviar es así a cada cliente. Algunos restaurantes que han limitado su zona de delivery por el tema de la distancia, pues, ¿no? El tema de que el producto llegue lo más fresco posible. Claro. ¿No? Javier, si estamos en contacto contigo, ¿es difícil el delivery de pescado, sobre todo por cada cliente, para que llegue el producto más fresco? Bueno, sí, efectivamente estamos vendiendo a nuestros clientes la idea de que el ceviche se va a terminar de preparar en casa, Okay. ¿ya? Con el pescado, con 2 cubitos de hielo, ¿no? Exacto. ¿No? Ya para darle el último toque final. Y eso es lo que proponemos y fomentamos en la Semana del Ceviche. El día de hoy toca los ceviches del norte. Como tú puedes ver, tenemos lo mejor de Tumbes, que nos brindan las conchas negras afrodisíacas con su zarandaja y con su ají, su limón característico. Y también el ceviche de pescado con todos sus mariscos, que es lo que nos brinda lo mejor del mar de Grau. No está muy bien las ventas de ceviche en el país. El Ministerio de la Producción y Comercio Exterior, el Ministerio de Salud ya nos permita desde el 1 de julio aperturar las ventas con aforo limitado. Es lo que se ha propuesto al presidente Vizcarra y ojalá que podamos ya pronto poder atender a nuestros clientes en los restaurantes porque no podemos esperar más ya que estamos en una quiebra inminente de restaurantes. ¿Qué otras actividades, Javier, están planificadas para esta semana en el marco del Día Nacional del Ceviche? Bueno, el día de mañana vamos a promover los ceviches andinos con trucha. El día miércoles proponemos los ceviches amazónicos con el paiche, la doncella, el ají charapita, en fin, todo ese sabor picante y exótico que tiene la selva peruana. El día jueves vamos a estar con los ceviches del sur. El día viernes con los ceviches chalá. El día sábado vamos a estar con el ceviche limeño, celebrando ya el domingo 28 de junio con los ceviches caseros, esos ceviches que preparaba mamá o que prepara el papá de la casa, y curiosamente lo vamos a recibir en plena cuarentena, disfrutando, ojalá, todo el Perú en costa, sierra y selva, celebrando el Día Nacional del Ceviche. Sí, ¿cuántos tipos de ceviche hay? Porque estoy escuchando de la sierra, la selva, hay del norte, del sur, con pescado, con mariscos, puede ser hasta con pejerrey, ¿no? Con zarandaja, como lo ha dicho Javier, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Efectivamente, tenemos el ceviche del sur que se caracteriza por utilizar lo que acá le llamamos como el chanque, en Tacna se llama los locos, y en Chile también, ¿no? Claro. Que es un tipo de marisco. Tacna característico. Si estamos en Trujillo tendremos el ají mochero para preparar el ceviche. Si estamos en Chiclayo, igualmente el ceviche de toyo. Si estamos en Piura, en Tumbes, vamos a disfrutar los ceviches de caballa, de cachema o de cabrilla entera, así con toyo y espinita, preparado al momento, o el ceviche de conchas negras, ¿no? Si estamos en la sierra, en Junín, Ancash, Cajamarca, tenemos los espejos de las lagunas para tener esta trucha salmonada ya que hay en gran cantidad y a bajo costo, que deberíamos consumir más trucha para también trasladar economía a la parte andina. Y si estamos en la selva, pues tenemos tanta cantidad de especies amazónicas que no hay motivo para dejar de consumir pescado en esta semana del ceviche, semana de nuestro plato bandera, al que no solamente vamos a rendir homenaje acá en el Perú, sino muchos empresarios cocineros en el mundo. Exacto. Ya están celebrando las... Sí. Gente que está en Miami, Nueva York, España, en Rusia, en Chile, en Argentina, en México,
En realidad van a celebrar este año, teníamos planificado celebrarlo de gran manera, pero tenemos que conformarnos con verlo virtualmente y prepararlo, qué mejor en casa y con toda la familia. Claro que sí, ¿no? Y en medio de esta infinidad de presentaciones del ceviche, de la variedad, hay uno que me ha vuelto justo a la mente, que se consumía mucho tiempo, hace mucho tiempo, Javier, el famoso ceviche de macha, ¿no? Que se ha perdido con el tiempo, porque ya no tenemos, Ya no hay mucho, ¿no? no tenemos pues ese recurso, ¿no? Como antes, ¿no? Sí, había machas en gran cantidad, seguramente por temas de climáticos, ha desaparecido las machas, lo que había en gran cantidad, no solamente con machas, el picante de machas, era tan agradable y tan característico el sabor de este marisco que ya no lo podemos disfrutar. Por eso la asociación ARMAP se une a la iniciativa del Ministerio de la Producción para promover un consumo responsable de nuestras especies, respetar las tallas mínimas establecidas por el Ministerio, para tener un ceviche fresco por siempre, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos puedan, y las futuras generaciones puedan disfrutar fresco. Hay que proteger nuestra anchoveta, que es importantísimo dentro del mar, ¿no? De su ciclo del mar. No, claro, y además, sobre todo ya hemos visto en la entrevista con Respeto como Naturaleza. le comentaba, Sobre todo. hasta un mero y un lenguaje. Claro, es respeto. Pero, Javier, y entonces finalmente las personas que quieren participar de esas actividades de manera virtual, ¿dónde tienen que entrar? ¿A la página de ustedes? ¿En redes sociales? Sí, efectivamente, vamos a transmitir las formas de su preparación y de las cevicherías más emblemáticas mediante el portal de Facebook de elceviche.com. Pueden ingresar al ceviche.com y van a tener a los restaurantes, las cevicherías que están promoviendo con descuento esta semana el ceviche. Muy bien. Así que tenemos un En montón de... esta semana, Cevichería Pisi va a proponer un ceviche de 9.90. 9.90, ceviche de anchoveta. Muy bien, rica, Javier. ¿la anchoveta tan rica? Vamos a estar atentos. Ahí está la dirección web de ceviches.com. Vamos a estar atentos entonces a esas transmisiones. Sí, muy Tomar bien. nota. ¿Y a qué hora va a ser las transmisiones? ¿A la hora del almuerzo? Bueno, Javier. a celebrar el Día Nacional del Ceviche en el Perú y el mundo. Es un manjar de los dioses que debemos y podemos aún disfrutar. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a Javier Vargas Guimarães, fundador pues, de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, ARMAP. Así que ya sabe, esa semana, el Día del Ceviche que se va a celebrar durante esta semana, así que se puede ir probando un plato distinto cada día, ¿por qué no? Te reto a que prepares un ceviche en tu casa. En mi casa vamos a Sí. comprar pescado, sí, qué rico. Pero picante tiene que ser, eso sí. Picante. Tiene que ser por favor, picante, si con no, no sus compro. acompañamientos. Ahí le podemos agregar zarandajas, canchita serrana. por Canchita también. ejemplo. Muy bueno. Muy bien. Y limón, incluso hasta los vegetarianos, hay vegano, Sí. que es con, ¿cómo es? Bueno, vamos a tener un espacio. olvidé. Ceviche vegano. Mejor. para que no te Champiñones, champiñones. Ah, ok, champiñón. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos televidentes. Nosotros vamos a reencontrarnos mañana a la misma hora, 11 de la mañana en punto. Así es, sigan con Patricio Ulloque y Perú Noticias. Nos vemos.